¿Y si todo lo que pensabas sobre el Irán moderno fuera solo la superficie de una profecía escrita hace miles de años? ¿Y si los titulares, las guerras y las alianzas políticas fueran meros ecos de una historia ya predicha, grabada no en piedra, sino en las sagradas escrituras? Hoy estás a punto de descubrir la verdad sobre Irán, no solo como nación, sino como un hilo divino entretejido en las páginas más misteriosas de la Biblia, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Si crees que la historia se repite por alguna razón, quédate con nosotros. Esta no es una simple lección de historia, es una revelación espiritual, una llamada de atención. Así que, antes de empezar, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión del mundo para siempre. Y si los nombres antiguos de la Biblia no fueran solo notas históricas, sino claves para comprender el mundo en el que vivimos hoy, Irán, conocido en tiempos bíblicos como Persia, nunca ha abandonado el escenario de la profecía. Estuvo presente en el nacimiento de las civilizaciones y resurgirá al final. Esto no es especulación, es revelación. Persia no es un imperio olvidado, es un símbolo viviente de la intención divina. Y su historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lejos de terminar. No solo aprenderás historia, serás testigo de cómo Dios entrelaza la profecía a través de linajes, reyes y guerras. En el principio, después de que el gran diluvio arrasara la tierra, la humanidad renació a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ellos surgieron naciones, tribus y destinos. Pero en Génesis 10, 2 nombres aparecen como semillas ocultas: Madai y Elam. El mundo aún no los reconocería, pero el cielo ya tenía un plan. Estos hombres no eran antepasados comunes. Fueron el origen de los medos y los elamitas, los pueblos que un día surgirían como Persia. Irán no nació en la política moderna, fue creado por Dios mismo. Elam, hijo de Sem, se asentó en las exuberantes tierras cercanas a lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico. Madai, descendiente de Jafet, escaló las escarpadas tierras altas del norte. Construyeron, lucharon y sobrevivieron. Aún no eran imperios, eran tribus, endurecidas por la tierra y el tiempo. Y sin embargo, en sus huesos ardía la brasa de un futuro reino elegido no por la fuerza, sino por la profecía. La Biblia nunca desperdicia tinta. Si sus nombres quedan registrados, queda registrado su propósito. Y el propósito de Persia resonaría a través de los siglos. El primer enfrentamiento bíblico con Persia no fue simbólico, sino violento. Génesis 14 habla de una coalición liderada por el rey Kedorlaomer de Elam, que irrumpió en Canaán, esclavizó ciudades y capturó a Lot, sobrino de Abraham. Fue la primera guerra internacional registrada. Y no fue solo una toma de poder, sino una declaración. Elam, la raíz de Persia, era una nación guerrera. Tenía la fuerza para conmover al pueblo de Dios. Pero en ese momento, Abraham se levantó con 318 hombres entrenados, tendió una emboscada a los invasores por la noche y rescató a Lot. El mensaje era claro: ninguna fuerza de Oriente puede triunfar sobre los favorecidos por Dios. Esa derrota no acabó con Elam, lo refinó. El pueblo que una vez había invadido Israel un día sería usado por Dios para restaurarlo. Pasaron las generaciones. Las tribus se convirtieron en ciudades, las ciudades en alianzas. Lenta y silenciosamente, Persia se formó. Mientras imperios como Asiria y Babilonia brillaban con fuerza y caían, Persia se forjó en silencio. Fuerza en la paciencia, poder en la unidad. Y así como el mundo los ignoró, la profecía no lo hizo. A través de los profetas, Dios comenzó a revelar que Persia se alzaría no como un destructor, sino como un redentor. Isaías, una voz siglos adelantada a su tiempo, anunció algo imposible: que un rey pagano, aún no nacido, liberaría a Israel. Lo nombró Ciro, más de 150 años antes de su nacimiento. Isaías no estaba hablando en metáforas, estaba presentando una estrategia divina. Ciro rompería las cadenas de Babilonia, financiaría la reconstrucción del templo. Persia sería utilizada por Dios. Imaginen la conmoción. Un imperio gentil,
elegido para restaurar Jerusalén. Esto no era solo profecía, era un escándalo. Pero Dios nunca juega con reglas humanas. Usa reyes y reinos como peones en un juego divino mucho más allá de la comprensión humana. A medida que las profecías maduraban, la historia se posicionó. Los medos y los persas se fusionaron bajo una misma visión. Las tribus se convirtieron en legiones. Nacieron las capitales. Primero Ecbatana, luego Persépolis. Pero no fue la geografía, sino el destino. Ciro, el libertador designado, conquistó Babilonia sin batalla. El Éufrates se secó, las puertas se abrieron, y el poderoso imperio cayó en una sola noche. Persia ocupó su lugar en el escenario mundial, no como un tirano, sino como un redentor. Y los israelitas, llorando junto a los ríos de Babilonia, alzaron la cabeza hacia un nuevo amanecer, enviado por un rey que no conocía a su Dios, pero cumplió su voluntad con precisión. Daniel estuvo allí para verlo todo. Un joven hebreo, robado de su hogar, obligado a vivir en las cortes de sus captores, pero en lugar de quebrarse, fue refinado. En un mundo de corrupción, Daniel se negó a transigir. Dios lo recompensó, no con una huida, sino con una visión divina, inigualable e innegable. Mientras los reyes temían el futuro, Daniel lo vio con claridad. En la corte de Nabucodonosor, interpretó un sueño que sacudió al imperio. Una estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada parte, un reino. Cada reino, una fase. Y Persia era el pecho y los brazos de plata. Dos poderes, fusionados, pero uno más fuerte. Persia se alzaría después de Babilonia. Elegida, predicha, imparable. El simbolismo era preciso. Dos brazos, Media y Persia, unidos pero desiguales. El brazo persa, más fuerte, dominante. No se trataba de análisis político. Era arquitectura espiritual. Daniel se presentó ante el hombre más poderoso del mundo y describió la sucesión exacta de los imperios, comenzando con el presente y extendiéndose hacia lo desconocido. El papel de Persia no era aleatorio, estaba predestinado. No solo gobernarían, cumplirían. Y pronto, esa visión pasó de ser un sueño a una realidad. Ciro emergió. Babilonia cayó. Los brazos de plata soportaron el peso del siguiente capítulo en la narrativa de Dios que se estaba desarrollando. Pero la historia de Persia no terminó con poder. Se profundizó con misericordia. A diferencia de otros imperios, Persia no pretendía borrar a Israel, sino reconstruirlo. Ciro dio el decreto. Los cautivos podían regresar. Jerusalén resurgiría, no solo en ruinas, sino en gloria. Y no se conformó con el permiso. Financió la misión. Envió constructores, líderes, suministros. ¿Qué clase de conquistador hace eso? Solo uno se movió por una mano superior a la suya. Zorobabel, del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote, lideraron la restauración. Piedra a piedra, el templo regresó. Y con él, la promesa de que el nombre de Dios moraría de nuevo entre su pueblo. En la capital de este poderoso imperio, se preparaba otro milagro. No en campos de batalla, sino en salones de banquetes. No con ejércitos, sino con belleza. Un rey, ebrio de orgullo y vino, exigió a su reina que mostrara su rostro. Ella se negó, y esa negativa desató la historia. La reina Basti fue expulsada. Comenzó la búsqueda de una nueva reina, perfecta en forma, agradable a la vista. Y entre las hijas de Persia, fue elegida una huérfana oculta llamada Hadasa. Pero el mundo la conocía como Esther, una niña judía, una exiliada olvidada, coronada reina del imperio más poderoso de la tierra. Las huellas de Dios estaban por todo el trono de Persia. El ascenso de Esther no fue casualidad, fue una emboscada divina. Mientras se gestaba un complot para aniquilar a los judíos, Dios ya había puesto a su libertadora en posición. Una corona en su cabeza, fuego en sus venas. Arriesgaría todo, su comodidad, su vida, su nombre, para defender a su pueblo. Si perezco, perezco. Esas no eran palabras de miedo, eran declaraciones de guerra contra el mal. A través de Esther, Dios salvó a una nación. A través de Persia, hizo justicia.
El imperio que una vez amenazó a Israel se convirtió en su escudo. Y mediante ese acto, Dios reveló algo mayor. Puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para su propósito. Pero Daniel había visto más allá de brazos de plata y coronas de oro. Vio bestias que surgían del mar, monstruosas, sobrenaturales, aterradoras. La segunda bestia era un oso, erguido sobre un costado, con 3 costillas en la boca, un símbolo de Medo-Persia. El oso no estaba en equilibrio. Se inclinó, de nuevo, revelando el dominio de Persia. Las costillas, 3 reinos devorados: Lidia, Babilonia, Egipto. Uno a uno, Persia se expandió con furia. Pero la visión de Daniel no era geográfica, era de guerra espiritual. Dios estaba trazando los movimientos de los imperios como si fueran piezas de ajedrez. El ascenso de Persia, sus conquistas, incluso su fin, nada de eso fue casual. Todo fue revelación. Entonces llegó el carnero. Otra visión, otra capa. Daniel estaba junto al río Ulai cuando lo vio. Majestuoso, aterrador, avanzando hacia el oeste, el norte y el sur. Un carnero con 2 cuernos, uno más alto, que se alzaba tras el otro. La interpretación fue divina y directa. Estos eran los reyes de Media y Persia. Una vez más, el desequilibrio resonó. Persia eclipsaría a Media. Pero más que eso, este carnero era imparable. Ninguna bestia podría hacerle frente. Ningún reino podría rescatarlo de su camino. Persia, en su apogeo, fue una fuerza de destino profético. Pero Daniel no esperaba la gloria, estaba esperando lo que vendría después. Porque todo imperio que surge sin Dios, finalmente se encuentra con uno que surge con él. De repente, aparece una cabra. Desde el oeste, moviéndose a una velocidad que desafiaba la razón. Un solo cuerno entre sus ojos. Alejandro Magno. La cabra no solo se enfrentó al carnero, lo destrozó, lo pisoteó, lo dejó roto y sin aliento. La caída de Persia fue tan predicha como su ascenso. Y Daniel lo vio todo antes de que sucediera. El mayor imperio que el mundo jamás había conocido sería derribado no por traición ni hambruna, sino por designio divino. Grecia conquistaría Persia con una furia que aturdió al mundo. Y aún así, la historia no trataba sobre Grecia. Trataba de cómo incluso el reino más glorioso caerá si no se arrodilla ante el Rey de Reyes. Pasaron los siglos, pero la sombra profética de Persia nunca abandonó las páginas de las Escrituras. Cuando Cristo nació en Belén, no fueron los escribas de Jerusalén quienes llegaron primero, sino los sabios de Oriente, eruditos, místicos, observadores del cielo. Vieron una estrella y supieron. Algo divino había irrumpido en los cielos. No vinieron como turistas. Vinieron trayendo oro, incienso y mirra. Realeza, divinidad, sacrificio. No eran regalos al azar. Eran declaraciones de identidad. ¿Y quiénes eran estos hombres? Probablemente descendientes de las mismas escuelas persas influenciadas por Daniel. Una vez más, Persia fue la primera en reconocer el movimiento de Dios en la tierra. Pero el papel de Persia no está anclado en el pasado. El profeta Ezequiel habla de una guerra final, una coalición aterradora, una tormenta del norte, Gog, Magog y Persia. Sí, Persia resurgirá, pero no como redentor, como adversario, aliada con fuerzas oscuras para atacar a Israel en los últimos días. Pero la Biblia no solo advierte, sino que revela el resultado. Dios mismo intervendrá. Terremotos, fuego del cielo, confusión en las filas enemigas. La alianza se derrumbará en el juicio divino. Y Persia, una vez más, se encontrará en la encrucijada entre la rebelión y la redención. La nación que una vez construyó el templo, un día se levantará contra él. Pero aún así, la esperanza no está perdida. Porque en lo profundo de los mismos pergaminos que hablan de guerra y juicio, hay un susurro de restauración. Fijaré mi trono en Elam, dice el Señor, y restauraré su legado en los últimos días. Elam, la antigua Persia, el Irán moderno. Después del fuego, después de la furia, habrá un remanente, un regreso, una redención. La misma nación que ha caminado como enemiga y aliada, como destructora y libertadora, tendrá una vez más la oportunidad de arrodillarse ante el Rey.
Esta no es solo la historia de Irán, es la historia de todos nosotros, caídos, redimidos, llamados a casa. Así que aquí estamos, rodeados de titulares, temores y alianzas, observando el desarrollo de la historia con manos temblorosas. Pero para quienes conocen la palabra, esto no es caos, sino confirmación. La historia de Persia demuestra que Dios no guarda silencio. Él habla a través de imperios, se mueve a través del tiempo, y si escuchamos, reconoceremos las señales. Irán no es solo una nación, es un espejo, un reflejo de la profecía en marcha. Y la pregunta no es qué hará Persia a continuación. La pregunta es, ¿dónde estarás cuando las páginas de la profecía se hagan realidad? Si sientes el peso de esta verdad, no te alejes. Este es tu momento. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Comparte este mensaje, porque comprender la profecía no es un pasatiempo, es supervivencia. Y a medida que seguimos descubriendo los misterios ocultos en las Escrituras, una cosa queda clara. Nunca fuiste creado para observar desde la barrera. Naciste para discernir los tiempos, para levantarte en la verdad, y para ser una voz en el desierto que diga, preparad el camino del Señor. Este no es el final, es el comienzo de la revelación. Mantente despierto, mantente listo, y caminemos juntos por este camino. La historia no se repite, sino que es reveladora. Desde la antigua Persia hasta el Irán moderno, hemos visto cómo cada imperio, cada profecía y cada promesa encajan en un patrón divino. Dios usa naciones, gobernantes e incluso a nuestros enemigos para cumplir sus propósitos, y sigue haciéndolo hoy. Así que no te quedes solo viendo cómo se desarrolla la profecía. Vive en ella. Suscríbete a este canal, busca la verdad y sigue a Jesús con todo tu corazón. Soy Oliver, y es un honor guiarlos a través de estas poderosas revelaciones. Manténganse cerca, con los pies en la tierra, y sobre todo preparados. Hasta la próxima, con fe y propósito, que Dios los bendiga.